en el que uno debe requerir hacer una factorización usando la diferencia de cuadrado, ¿no? Ese caso de factorización. Entonces tenemos el límite. Cuando x, y tienden a 0, ¿listo? De esta función x cuadrado menos y cuadrado sobre x más y. Bueno, ¿cómo puedo factorizar? Ya nos dimos cuenta que no podemos hacer sustitución directa porque nos daría 0 sobre 0. Entonces, ¿yo qué podría hacer aquí? ¿Cómo puedo factorizar el numerador? ¿Alguien se acuerda de ese caso de factorización? X más Y por X menos Y. X más Y por X menos Y, ¿no? Entonces, es el típico caso de diferencia de cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que yo debo escribir es un rigor, digamos, de la matemática aquí. ¿Escuchan interferencia? ¿Todos? Sí, profe, un poquito. Poquito. Hola, ¿me escuchan interferencia todos? Sí, ahora sí habla bien. Bueno, vamos a tratar de dar la clase ahora. Límite cuando x, y tiende a 0, 0. ¿Listo? De lo que decía el compañero, ¿no? X más y por x menos y. ¿Sí? Entonces, ahí aplicamos el método de diferencia de cuadrados. ¿Listo? Y aquí coloco pues x más y. Entonces claramente ya puedo hacer una cancelación, ¿no? Puedo cancelar esta expresión de aquí con esta, ¿no? Y luego esa cancelación, ¿qué sobrevive? Sobrevive solamente el x menos y, ¿sí o no? Sobrevive solamente el x menos y. Y este límite, ¿cuánto da? Ya tenemos una fracción. Es que hay alguien más que tiene el micrófono encendido, creo que por eso es. Ya lo estoy apagando, desactivando los micrófonos encendidos. Gracias. Bueno, entonces, este límite ya no tiene forma de fracción. Puedo sustituir de forma directa y 0 menos 0 es 0. ¿Bien? Entonces, este es un caso en los que uno, digamos, debe factorizar lo que les escribí antes, ¿no? Factorizar, simplificar e intentar hacer sustitución directa. Bien. Entonces, este es el caso 2 de los posibles límites a los que nos podemos enfrentar. Bien. Entonces, aquí es bueno que ustedes revisen este concepto de factorizar, ¿no? Muchos ejercicios del libro tienen en cuenta esta noción de diferencia de cuadrados. Bien. Ahora viene un tercer caso. Digamos. Un tercer caso es decir que el límite no existe. Digamos. El caso el límite no existe. Bueno, ¿y cuándo es que un límite no existe? ¿Alguien se acuerda de esa noción? Entonces nosotros, en los ejemplos que hemos visto hasta ahorita, hemos hecho sustitución. En el primer caso nos dio 10 quintos, que es 2. En este caso factorizamos, simplificamos, pudimos sustituir y nos dio 0. Bien. Hay casos en el que el límite no existe. ¿Cuáles podrían ser esos casos? Entonces, para eso debemos recordar una noción que ustedes ya estudiaron en cálculo diferencial, laterales, ¿sí? Hagamos un break aquí. Tenemos el 0 y tenemos una función fx. Esta función depende solo de x, miren. Digamos que
Estamos calculando el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Démosle una forma más exacta. Vemos que esa función es 1 sobre x. Bien. Entonces, fíjense. Aquí tenemos dos formas de acercarnos al origen, ¿no? Ya, queremos hallar el límite de esa función cuando x tiende a 0. ¿Bien? Entonces, aquí está el 0 en la recta real. Y tenemos dos formas de acercarnos al 0. Uno es por el lado izquierdo, perdón, derecho, ¿no? Con números positivos. Entonces, ¿cómo denotamos eso en matemáticas, en cálculo diferencial? Decíamos que x se acercaba a 0 por la derecha, ¿no? Y tenemos otra forma de acercarnos al 0 por izquierda. ¿Qué decíamos nosotros en cálculo diferencial cuando nos acercábamos a 0 por los dos lados? O sea, calculamos el límite primero por izquierda y luego por derecha y nos da diferente. Entonces, ¿nosotros qué decíamos en ese curso? Que nos acercábamos hasta un punto, pero nunca llegaba a tocarlo. ¿Cómo? Se comportaba como una asíntota. O sea, siempre, o sea, entre más nos acercáramos a un punto, más nunca llegábamos a tocarlo, mejor dicho. Exacto. Pero entonces, el hecho de que por un lado de, digamos, infinito y por el otro de menos infinito, nos permitía concluir que El límite no existe. el límite no existe, exacto. Entonces, mire que aquí, o sea, aquí tenemos una noción de un camino, ¿no? Aquí hay un camino. Hay varias formas de acercarnos, hay dos formas. Y por los distintos caminos nos da distintos valores. Entonces, en esas condiciones, es que nosotros decíamos que el límite no existe. Bien. Por ejemplo, si queremos hacer este caso particular aquí, de esta función, para calcular el límite aquí, lo podríamos plantear de la siguiente forma. O sea, el límite cuando x tiende a 0 por derecha de esta función de 1 sobre x. ¿Cuánto da este límite? ¿Alguien sabe? 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la derecha. 1 sobre x. ¿Quién sabe cuánto da ese límite? De su experiencia. ¿Quién se atreve a decir alguna Termina, cosa? profe. ¿No? Bueno, ¿qué pasa si ustedes Profe, pueden usar la va calculadora? creciendo. O sea, Va va hacia creciendo, o arriba, sea, profe. sí. Tiende hacia O el sea, si ustedes infinito y el colocan otro ahí, tiende al menos infinito. exacto. Si ustedes pueden hacer una tabulación también, ustedes pueden colocar ahí, por ejemplo, 0.0001. Entonces calcular 1 sobre eso y les va a dar cada vez números más grandes. Bien. Por lo tanto, podemos concluir que este límite nos va a dar más infinito. Bien. Pero, ¿qué pasa si calculamos el límite por la izquierda? Es decir, nos acercamos a 0, pero con números negativos. Por ejemplo, menos 0,001 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se espera aquí? ¿Cuánto va a dar ese límite? Más infinito. Menos infinito, exacto. Esto da menos infinito. Bien. Entonces, aquí en el caso de funciones de dos variables, la noción es la misma. Vamos a decir que un límite de una función de dos variables no existe si al considerar varios caminos, los límites dan diferente. Bien. Esa es la noción aquí. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto. A ver. O sea, vamos a considerar el caso de dos variables. Entonces, permítanme, como nosotros sabemos que las funciones de dos variables tienen como dominio el plano cartesiano, bueno, o regiones del plano. Entonces, por eso estoy dibujando aquí un plano. Listo, plano XY.
Bien. Entonces pensemos en un punto x0 y sub 0. O pensemos en el mismo origen del sistema de coordenadas, ¿no? Digamos que estamos calculando el límite cuando x ya tiende a 0 de alguna función. ¿Sí? Entonces miren, de cuántas formas yo me puedo acercar al punto 0, 0. Hay infinitas formas, ¿no? Cuando tenemos el plano cartesiano. Ya no es solo por el lado izquierdo y por el lado derecho como teníamos en una variable. No solamente por aquí, así y así, que nos podemos acercar. Esta es una alternativa, pero tenemos muchas. Podemos acercarnos ahorita por medio del eje Y, ¿no? Acercarnos a 0. O nos podemos acercar por medio de una recta, ¿no? Es decir, yo trazo por aquí la recta Y igual a X, digamos, por decir algo. Entonces me puedo acercar al origen en puntos o con puntos que estén sobre la recta. Bien, aquí así. Entonces, fíjense, cuando tenemos funciones de dos variables, la cantidad de caminos que tenemos que considerar o que se pueden considerar ya es infinita. Bien. Incluso podemos pensar en figuras como una parábola. Entonces, yo puedo considerar una parábola y acercarme al 0 en puntos o con puntos sobre la parábola. Bien. Entonces tenemos una cantidad infinita de caminos. ¿Cómo va a probar que un límite no existe? Fácil. Voy a escribir cómo es que se prueba. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, aquí hay una fuerte tormenta aquí por mi casa y bueno, a pesar de todo hay buena conexión. Bien, entonces la observación es la siguiente. Digamos, entonces para probar que el límite no existe, debe calcularlo Entonces, esa es la observación. Para probar que un límite no existe, debe calcularlo por dos caminos diferentes, ¿bien? Y verificar que en cada caso el límite es diferente. Es diferente, ¿bien? Entonces, ¿qué está diciendo esto además? Que considerar caminos, o sea, usar este instrumento de los caminos, nos sirve para probar que un límite no existe, ¿bien? Esa es como otra observación. Porque ¿para qué usamos caminos? Para probar que algo no existe. Uno no puede probar usando el argumento de caminos, no se puede probar que un límite existe, ¿bien? Porque nosotros no podemos hacer las cuentas con los infinitos caminos que hay. Entonces, si yo pruebo que por dos caminos da 0 un límite, eso no quiere decir que el límite es 0. Puede ser que por un tercer camino de 5. Entonces, usar el argumento de caminos es para probar que un límite no existe. Bien, entonces tengamos en cuenta esas dos observaciones. ¿Listo? Este es el argumento de caminos para probar que un límite no existe. Entonces vamos a la práctica con un ejemplo concreto. ¿Bien? Un límite que no exista. Entonces, recapturando idea, ya vimos límites que sí existen, sustitución directa o factorización. Vamos por un caso así, de este tipo. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo está
los que están en Pamplona, ¿cómo será que está el clima en Pamplona hoy? ¿Nublado? ¿Está lloviendo? ¿Cómo será? Nublado, profe. Nublado. Tremendo. Entonces, pensemos en este ejemplo aquí. Profe, ¿y El usted ejemplo, que no sabe nada si van a hacer alternancia o algo así? no, yo no sé nada. No, no tenemos esa información. Pero lo más probable es que no haya alternancia. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque, si usted nota, las vacunas, ¿a qué ritmo se están distribuyendo? ¿Cuántas vacunas hay? ¿Cuántos habitantes? Somos 50 millones de habitantes. Están llegando 2 milloncitos de vacunas. No las están distribuyendo de forma rápida. Entonces, debido a eso, yo no creo que se logre la inmunidad de rebaño, que le llaman, para poder volver a clases en alternancia, ¿no? Ahora, si la universidad implementa todo el protocolo de bioseguridad, que es algo costoso, pues podría ser. Por ejemplo, la Universidad de los Andes de Bogotá, ya este semestre va a ser alternancia, ¿no? Pero ellos ya tienen un protocolo y bueno, es una universidad privada, tiene otros recursos. Es otra cosa, las universidades públicas funcionan a otro ritmo, ¿no? En esos términos, de los recursos, etcétera. Entonces yo creería que no, tal vez para el próximo semestre. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Está quedando claro No, señor. el tema aquí de los caminos y todo eso? Pues el tema de los caminos, ¿me puede dar un ejemplo más? O sea, ejemplo, por ejemplo, sí. Por ejemplo, como Eso, yo estoy hablando de la límite. teoría, lo que está, sí, la parte teórica. Vamos a hacer un ejemplo. Exactamente. Y vamos exactamente a hacer el ejemplo 4 del libro, ¿bien? Que es largo aquí por el análisis que se hace, miren, pero nosotros ya hicimos ese análisis. Entonces simplemente hacer las cuentas. Entonces voy a escribir aquí. Entonces pensemos en ese límite. Entonces fíjense, el límite de x cuadrado menos y cuadrado, bien, sobre cuando xy tiende al punto 0,0. Bueno, entonces, ¿qué notan ustedes? Vamos a agotar los dos primeros casos que hemos estudiado hasta ahorita. ¿Qué caso? Sustitución directa. ¿Puedo hacer sustitución directa? No se indetermina también. Se indetermina. Muy bien. Entonces ya agotamos, ya no podemos hacer sustitución directa. Entonces, caso 1 no se puede. Entonces vamos al caso 2. ¿Puedo hacer una factorización y simplificar? Bueno, podría factorizar el numerador, ¿cierto? Esta expresión que está aquí, x cuadrado menos y cuadrado, sí tiene una factorización, ¿no? Pero ¿de qué valdría factorizarlo? Si el denominador es x cuadrado más y cuadrado, no se puede factorizar. Bien, esas expresiones no se pueden factorizar. Entonces yo puedo factorizar arriba, pero no puedo cancelar con nada en el denominador. Entonces el caso 2 no sirve tampoco, ¿cierto? ¿Todo el mundo concuerda? Señor. Sí, señor. Entonces ya el caso 2 tampoco, mire, yo lo tacho aquí. Entonces si el caso 2 no se puede, entonces vamos a ver al caso 3. Es decir, empezamos a sospechar que aquí el límite no existe, ¿no? Esos dos casos se agotan, tiene la sospecha de que el límite no existe. Bien. Entonces, como tenemos esa sospecha, podemos intentar caminos. Entonces podemos considerar el camino 1. ¿Qué camino nos puede servir? El camino 1. Camino 1.
Entonces, me puedo acercar y vamos a ver qué camino escogieron en el libro. Yo puedo escoger otros del libro, pero diferentes, pero vamos a ver qué escogen aquí. Dice, límite a lo largo del eje X. Entonces, veamos qué quiere decir eso. Vamos a considerar ese camino 1. Voy a dibujar el sistema cartesiano aquí, antes de hacer cuentas. Y dice que nos vamos a acercar a lo largo del eje X. Entonces, este es el eje X. ¿No? Eje X, eje Y. Aquí está el 0, 0. ¿No? Estamos acercando exactamente al origen. Entonces, vamos a acercarnos en puntos que estén aquí sobre el eje X. Dígame la coordenada de un punto que esté sobre el eje X. ¿Cuál es la coordenada Y? Y un punto que esté sobre el eje X. 1,0. 1,0 es un punto que esté sobre el eje X. Y hablando en términos general, podría ser X, cualquier X, 0. ¿Bien? Entonces, todos los puntos que están sobre el eje Y, sobre el eje X, la coordenada Y vale 0. Entonces, yo puedo decir aquí lo siguiente. En el límite que vamos a calcular, puedo hacer la coordenada Y igual a 0 y X pues igual a X. ¿No? Es decir, voy a escribir aquí una observación. A lo largo del eje X, entonces la coordenada Y es igual a 0 como ya lo observamos antes. Entonces Y vale 0. ¿Listo? Entonces este límite se puede escribir así ya. Acá. Es el camino 1. Se puede escribir como estoy acercándome con puntos de la forma X, 0, porque Y vale 0. Ya no escribo XY, sino que escribo X, 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Y vale 0 a lo largo del eje X. Entonces lo puedo escribir así. El límite cuando X, 0 tiende a 0, a 0, 0. Entonces donde está Y, empiezo a sustituirlo por 0. ¿Cuánto me quedaría cuando sustituyo por 0 en la función? Me quedaría aquí, ¿qué? Quedaría, ¿quién me lo dicta? Si donde está Y coloco un 0, ¿qué me queda? Sería 1. X al cuadrado sobre X al cuadrado al cuadrado. Pero entonces quedaría X cuadrado menos Y al cuadrado, ¿no? Sobre, porque Y vale 0. Claro, usted dice que 1, muy bien. Usted ya hizo todas las cuentas. ¿Cierto? Sobre X cuadrado, como Y vale 0, entonces más 0 cuadrado. Y todo eso está elevado al cuadrado. Bien. Entonces hice el primer paso. Bien, entonces si están notando lo que estamos haciendo, nos estamos acercando a lo largo del eje X, entonces Y vale 0 y lo sustituimos en el límite. Todo donde aparezca una Y lo ponemos 0. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual, como ya no aparece Y por ningún lado, puedo decir que es igual al límite cuando X tiende a 0 simplemente. Puedo escribirlo así o puedo escribirlo o repetir este argumento, pero es lo mismo. ¿Bien? ¿De qué? Mire que me quedó solamente X cuadrado sobre X cuadrado. Todo eso al cuadrado. Bien. Pero X cuadrado sobre X cuadrado, ¿cuánto da? Uno. Esto que está aquí, ¿cuánto da? 1, ¿no? Dividir una expresión por ella misma da 1. Entonces nos dio 1. Como ya no aparece X por ningún lado, el límite va a dar 1 al cuadrado, que es 1. Bien. Entonces, nos acercamos por medio de puntos que están sobre el eje X y pudimos hacer el límite, ¿no? Tuvimos que hacer una simplificación antes, no podíamos hacer sustitución directa de una. Tuvimos que dividir X entre X cuadrado, que nos dio 1 y ya eso nos dice el valor del límite. Bien. Entonces, este caso lo hicimos. Este sería el camino 1. Como nosotros tenemos la leve sospecha de que el límite no existe, ¿qué tengo que hacer ahorita? A ver, si ya hice un camino, ¿qué debo hacer ahorita? ¿Será que el límite de la función? ¿Será Ahora que podemos decir que la función es 1?
¿Podemos decir que el límite de la función es 1? Tenemos que comprobar también poniendo 0 en el X y reemplazando, ¿no? Hay que hacerlo por otro camino. Exacto. Dice que lo hagamos por otro camino. Bien. Porque que por un camino de 1 no implica que el límite total. Puede ser una observación que es importante, ¿no? Borremos aquí unas cositas. O sea, este límite. A ver. No había aquí X cuadrado. Listo. Que este límite de 1, si yo me atrevo a decir que este límite es 1, ¿qué estoy diciendo implícitamente? Estoy diciendo que por cualquier camino da 1. Y eso no lo hemos probado nosotros. Nosotros probamos solamente que por un camino da 1. Y entonces no podemos afirmar que el límite de 1. Entonces tenemos que quitar este 1 de aquí y considerar otro camino. Además nosotros tenemos una sospecha, que el límite no existe. Entonces estamos en esa dirección. Entonces camino 2. Camino 2. Entonces aquí un compañero sugirió, ¿no?, que si antes nos estábamos acercando por medio del eje X, pues que ahorita nos acerquemos por medio del eje Y, ¿no? Entonces escojamos También dará 1. todos los puntos de la forma. Si me acerco, también daría 1. Entonces veamos. Si nos acercamos por el eje Y, ¿cómo serían las coordenadas de un punto que esté sobre el eje Y? La coordenada X, ¿cuál sería? 0. Sería 0 en X y Y, pues Y. Entonces, si en el límite donde está X coloco 0 y donde está Y coloco, pues Y, lo dejo así. Noten que estos términos de aquí se van a cancelar. Me va a quedar menos Y cuadrado sobre Y cuadrado. Eso da menos 1 y menos 1 al cuadrado es 1. Entonces volvería a dar 1. Lo que dice la compañera. Y eso no nos sirve, ¿cierto? Que nos vuelva a dar el mismo valor no nos sirve. Hay que ver ¿Quién otro sabe por qué no camino. nos sirve? ¿Por qué no nos sirve que nos dé 1 otra vez? Porque entonces Porque el límite sí existiría. Exacto. El objetivo es mostrar que el límite no existe y que si nosotros nos ponemos en ese trabajo de hacer caminos, es porque queremos ver que con un camino da un valor y con otro camino da el otro valor, ¿cierto? Y ahí puedo decir el límite no existe y ya, resolví el ejercicio. Pero si a mí me dan igual en los dos casos, no he concluido nada, es como si no hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque no puedo decir que el límite sea 1, porque solamente lo probé para 2 caminos. Y tampoco puedo decir que no existe porque en 2 caminos coincidieron. Entonces, considerar ese camino no nos deja en el limbo todavía. No nos ayuda. ¿Bien? ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Señor. Bueno. Podríamos reemplazar con 1 y 1, ¿no? Bien. Podemos considerar otro camino. Podemos considerar una red. ¿No? Vamos a ver qué camino considera el libro para no ponernos aquí porque hay, mejor dicho, hay solamente 4 caminos fundamentales que vamos a tratar en el libro. Bien. ¿Cuáles son esos 4 caminos? Y aquí en clase. El eje X, el eje Y, rectas y parábolas. Prácticamente con esos 4 caminos uno puede decidir la mayoría de límites que están aquí. ¿Bien? Entonces miren que aquí en el libro ellos dicen límite a lo largo de la recta Y igual a X. Entonces hagámoslo por ese camino. ¿Bien? Entonces, consideremos aquí, borremos eso. A ver, gráficamente cómo nos vamos a acercar. Estoy haciéndolo un poco despacio, pero es mejor ir despacio y seguro que a toda velocidad. Entonces voy a considerar la recta Y igual a X. ¿Bien? Entonces, como lo está indicando aquí, Y igual a X. Esta es la ecuación de esa recta. Entonces, ¿qué debo hacer en el límite cuando aparezca una Y? Si yo me voy a acercar por medio de este camino.
La recta y igual a x. Bien. Entonces, cualquier punto que esté sobre esta recta, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenada x, coma, como y es igual a x, pues x, x, ¿no? Que y es igual a x, entonces ahí está el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3. Entonces me voy a acercar con la recta y igual a x. Entonces aquí en el límite, donde yo vea una y, coloco una x. Entonces reescribo el límite teniendo en cuenta esta igualdad. Entonces me quedaría así el límite. ¿Cuándo qué? Cuando x, x, porque y ya es igual a x, digamos, tiende a 0, a 0, 0. Aunque escribir esto es redundante, ¿no? Porque estoy diciendo que x tiende a 0 y x tiende a 0. Entonces podríamos escribir solamente el límite cuando x tiende a 0 y ya. O así. ¿De qué? Recuerden que esto aquí tiene un cuadrado, ¿no? De x al cuadrado. ¿Qué me va dictando? Menos. ¿Qué quedaría ahí? Y al cuadrado. Cuadrado. X al cuadrado. Porque X al cuadrado. exacto. Y en el denominador, ¿qué me quedaría? Me quedaría x al cuadrado más x al cuadrado. Es decir, 2x al cuadrado. ¿Sí? Pero el hecho notable aquí es que el denominador se nos anuló, ¿cierto? Porque x al cuadrado menos x al cuadrado es 0. Entonces estamos calculando el límite de ¿qué? El límite cuando x, voy a escribirlo así nomás, cuando x tiende a 0 porque ya nomás aparece una variable. ¿De qué? De 0 sobre 2x cuadrado, que es 0, ¿cierto? Entonces el límite ¿cuánto da? Pues 0. ¿Bien? Y aquí sí, ya podemos decir que el límite no existe. Bien. Profe, yo lo hice con números también da 0. Está bien. ¿Cómo? Yo lo hice con números, o sea, en vez de variables, puse números. O sea, si por ejemplo en x pongo 4, como y es igual a x, en y también pongo 4 y también me da 0. Ah, sí, también da 0. O Pero está mal. entonces es bueno, Bueno. es una forma para indicarle pues que cuánto le debe dar, pero o sea, esa técnica sirve para usted saber a dónde debe llegar, ¿no? Debe dar tanto. Pero tiene que hacerlo así en términos generales, ¿no? Con la X. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, ¿quién me dice que, cómo podemos concluir entonces? ¿Quién dice? El límite no. Límite no existe, ¿y por qué? Porque si existiera debería dar igual en todos los caminos, ¿no? Exactamente, perfecto. Que quede bien claro. Profe, yo no entendí esa parte, la verdad. Hubo algo de interferencia y no entendí. ¿Cuál parte? Eso, lo del límite, lo último que hizo. Lo último que dice aquí, en el camino 2, aquí, en lo que está en verde. Sí, eso. Ah, no, lo otro, o sea, nos estamos acercando, estamos tomando el límite original que nos plantearon. Es este que voy a señalar aquí en este recuadro. Bien. Es el que nos plantearon. Cuando x ya tiende a 0, pero no, ese límite no se puede hacer por sustitución directa, ni se puede factorizar y simplificar. Eso nos lleva a sospechar que el límite no existe. Para probar que el límite no existe, debe considerar caminos, debe considerar dos caminos. Bien. Entonces coge un camino y si con ese camino le da un valor y con el otro también le da un valor distinto, entonces puede decir que el límite no existe. En este caso, nosotros nos estamos acercando aquí al origen, al 0, 0, pero ¿con qué puntos? Con puntos que están sobre la recta. Todo punto que esté sobre la recta tiene esta ecuación y igual a x, ¿no? Entonces todo punto que esté sobre la recta tiene coordenadas x, ¿no? Por ejemplo, el 1, 1 está en esa recta, el 1 medio, 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, 1 cuarto, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? En este límite que está en la cajita, como estoy acercando por medio de esta recta y igual a x, pues donde estaba y, coloqué aquí una x, mire. ¿Sí ve? Aquí coloco una x. X cuadrado más x cuadrado nos da este 2x cuadrado que está acá. Y nos quedaría en el numerador x cuadrado menos x cuadrado. Entonces nos quedaría así, pues. Nos quedaría 0 sobre 2x cuadrado. Y nosotros sabemos, cuando tenemos una fracción en la que el numerador es 0, pues todo es igual a 0.
Entonces, por eso de aquí escribí 0. Este 0 de acá. Y bueno, estoy tomando el límite cuando x tendía a 0 de 0, que es 0. ¿Ya? ¿Quedó más o menos Sí, más claro? sí, profe, ya entendí. Gracias. Profe, Ok. ¿cuántos caminos pueden haber? Bueno, esa la respondí antes, ¿no? ¿Cuántos caminos hay? Hay infinitos caminos. Miren, yo puedo colocar un camino así. O sea, puede uno acercarse por un camino así, ¿no? Una línea así. Esta puede ser una función cúbica. Y igual a x a la 3. Pero hay infinidad de caminos. Hay caminos que no tienen una forma funcional así. Cualquier camino aleatorio. Vengo aquí, me acerco y me voy otra vez. Entonces hay infinitos caminos, ¿ya? Ahora, en Profe, clase, sí. profe, y digamos que evalúo 100 caminos y de esos 100 caminos, o sea, todos dan iguales, excepto uno. Tendríamos que evaluar los 100 caminos para decir que el límite no existe. Si usted hace por 100 caminos y los 100 le dan lo mismo, todavía no puede concluir que el límite exista, porque todavía le quedan 100 en muy pequeño comparado con el infinito. Hay infinitos más. Entonces, ¿en qué sentido es que son útiles los caminos? Los caminos son para probar que un límite no existe solamente. No prueban que un límite existe, solamente prueban que no existe. Profe, ¿podríamos hacer un ejemplo donde se sospeche que no existe el límite, pero que lo tomemos como un camino como una función de una parábola o algo así? Muy bien, ese ejemplo también lo vamos a considerar, ¿listo? Pero como esta reunión nos quedan 1 minuto y 30 apenas, lo consideramos en el siguiente link que les envíe, ¿listo? Porque entonces quedaría incompleto el ejercicio. Bien. Profe, ¿nos envían 10 minutos o inmediatamente? Nos queda, no, ya, nos queda 1 minuto. Vamos a hablar sobre otras cosas en este minuto. Vamos aquí al libro, a ver qué es lo que hay por acá. Dice que si vamos a descansar 10 minutos. Sí, señor. No sé, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Están muy cansados o qué? ¿Cómo se sienten ustedes? Para desayunar. Uy, sí, profe, el Bueno, 10 tintico. minutos para desayunar rápido. 10 minutos para tomarse un tintico porque No, está comprobado científicamente que el ser humano solo puede mantener la concentración en algo unos 20 minutos, así. Luego pierde la concentración, tiene que hacer algo distinto y luego volverse a concentrar. Entonces, estas pausas de 10 minutos son muy buenas. Porque ustedes vuelven animados otra vez a clase, ¿sí o no? Entonces, como vamos a tener unos 10 minutos de pausa, pueden ir revisando el libro, qué límite, a ver, uno que diga, como el que dice la compañera, donde tengo un y igual a x cuadrado. Tendremos que buscarlo en los ejercicios. Bien, aquí no aparece uno así. Listo, pero entonces ya tenemos unas nociones más o menos de los límites. Ahorita vamos a ver gráficamente lo que significa. Bien, entonces en 10 minutos les envío otro link.